De repente, la bruja se detuvo. Volvió la cabeza en mi dirección y aunque esta vez no podía ver su rostro, sentí una mirada penetrante clavada en mí. El viento se tornaba cada vez más fuerte y pesado. Saludos a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Pandemonium. En esta entrega, nos sumergiremos en las profundidades del escalofrío con dos relatos de terror que los mantendrán en vilo. Espero sean de su agrado. La Tierra Prometida. Mi nombre es Juan, un simple trabajador de la tierra en un pequeño pueblo en las vastas llanuras de la provincia de Córdoba. Siempre he cultivado la tierra con respeto, siguiendo las tradiciones que aprendí de mi abuelo. Pero a veces, la tierra tiene sus propios planes, oscuros y retorcidos. Todo comenzó en la temporada de sequía implacable del 2022. La tierra estaba reseca y los cultivos se marchitaban bajo el sol abrasador. A pesar de mis esfuerzos, mis campos se convertían en un paisaje desolado. Desesperado, busqué la ayuda de un anciano del pueblo, don Esteban, conocido por sus tratos con lo sobrenatural. Pensé que tal vez tenga algo que pueda ayudarme con mis cultivos. Don Esteban me habló de una antigua leyenda que rondaba entre los agricultores. Decía que en las noches de luna llena, los campos podían ser revitalizados mediante un pacto con la tierra misma, la promesa de abundancia a cambio de algo más. Ignorando las advertencias, decidí probar la antigua tradición. En una noche clara, preparé un altar improvisado en medio de mi campo, rodeado por velas titilantes. Siguiendo los rituales que don Esteban me enseñó, hice una ofrenda de sangre, un sacrificio simbólico para asegurar la fertilidad de la tierra. La respuesta fue inmediata. Una luz se filtró desde el suelo, y el viento llevó consigo una voz apenas perceptible. Mi campo, que antes era un páramo árido, cobró vida. Los cultivos crecieron de manera exuberante, como si la tierra misma estuviera agradecida por el trato. La prosperidad duró poco. Con cada cosecha abundante, un cambio oscuro se apoderaba de mis campos. Los frutos, aunque apetitosos, tenían un sabor extraño y un color más oscuro de lo normal. Las noches se volvían cada vez más inquietantes en mis campos. En ocasiones pude ver alguna que otra sombra que deambulaba entre las hileras de cultivos, y también algunas de ellas pronunciaban lamentos y sollozos que honestamente me helaban la sangre. Mis vecinos empezaron a notar los cambios. Al principio, pensaron que mis métodos agrícolas eran simplemente exitosos, pero pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Los cultivos extraños, las noches inquietantes y la sensación de que la tierra misma estaba viva con una energía siniestra. Decidí investigar más a fondo, buscando respuestas en los viejos libros de don Esteban. Descubrí la verdad escalofriante. El pacto que había sellado no solo revivía mi tierra, sino que también traía consigo la esencia de almas perdidas. Aquellos que habían perecido en el pasado, lamentos de vidas que se entrelazaban con los campos, buscando una conexión con el mundo de los vivos. Aterrorizado, intenté deshacer el pacto, pero la tierra no estaba dispuesta a ceder. Cada intento de revertir la magia solo intensificaba la oscuridad. Los cultivos, en lugar de ser una bendición, se volvían una maldición. Los lamentos aumentaron, resonando en cada rincón del campo. Mis vecinos, asustados por los eventos sobrenaturales, empezaron a alejarse. La reputación de mi tierra, aunque fértil, estaba manchada por el pacto oscuro que había sellado. La prosperidad se volvía una pesadilla, y mi vida se sumía en la soledad y el miedo. En una noche sin luna, decidí enfrentar el mal que había desencadenado. Regresé al campo, armado con los conocimientos de don Esteban y la determinación de liberar las almas atrapadas. Realicé un ritual de purificación, devolviendo la esencia de los difuntos a la tierra que tanto amaban. La oscuridad cedió y el campo volvió a la quietud. Los cultivos, aunque menos abundantes, recuperaron su calidad natural, pero las sombras de las almas liberadas seguían pululando en la distancia, dejando una estela de melancolía y arrepentimiento sobre el aire. Hoy, mi campo sigue siendo un lugar fértil, pero la leyenda de aquellos días oscuros persiste en las conversaciones nocturnas del pueblo. Algunos dicen que la tierra tiene memoria, que cada surco lleva la carga de las historias pasadas. Otros
más supersticiosos, evitan mi tierra como si estuviera maldita, y yo, entre las hileras de cultivos y las sombras de la noche, me pregunto si alguna vez podré redimirme por los errores cometidos en busca de la prosperidad económica. La bruja de San Isidro. ¿Qué tal? Mi nombre es Valeria y he vivido toda mi vida en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Mi trabajo me lleva al campo, entre grandes extensiones de tierras y cultivos. La calma que solía encontrar entre los surcos de maíz y los campos de soja se quebró hace unos meses, cuando comenzaron a circular rumores sobre una presencia que había aterrorizado a otros trabajadores en los campos. Era una noche de otoño, con el viento golpeando entre los árboles y un cielo estrellado que se oscurecía lentamente. Yo estaba sola en la granja, terminando algunas tareas antes de retirarme a descansar. De repente, una sombra más oscura que el petróleo comenzaba a moverse sospechosamente entre los cultivos. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero la figura se hizo más evidente a medida que se acercaba hacia donde yo estaba parada. Decidí tomar una linterna e ir a mirotear. La débil luz de mi linterna reveló la silueta de una mujer vestida de negro, con largos cabellos que flotaban en el viento y un rostro de aspecto sumamente grotesco. Automáticamente me invadió un escalofrío que heló el aire. La mujer avanzaba lentamente, dejando una estela de niebla espesa con cada paso que daba. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Intenté llamar a la mujer, le grité: ¿Quién es usted? ¿Necesita algo? Pero ella no respondía. Seguí sus pasos, guiada por una mezcla de curiosidad y temor. Los cultivos a su alrededor se marchitaban a su paso, como si la tierra misma rechazara su presencia. Los lugareños solían hablar sobre una antigua leyenda de una bruja que había sido desterrada de la región siglos atrás. Se decía que regresaría en noches de luna llena para reclamar venganza. Mis pensamientos se vieron envueltos en supersticiones mientras seguía a la figura oscura. La bruja se adentró en un bosque cercano y yo la seguí con cautela. La luz de la linterna iluminaba los árboles y podía notar cómo poco a poco estos se retorcían conforme ella avanzaba sobre ese espeso bosque. Los sonidos de la noche se volvían más intensos, como augurando el peligro que significaba la presencia de aquella tenebrosa mujer. De repente, la bruja se detuvo. Volvió la cabeza en mi dirección y aunque esta vez no podía ver su rostro, sentí una mirada penetrante clavada en mí. El viento se tornaba cada vez más fuerte y pesado y la tierra temblaba bajo mis pies. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la figura desaparecía entre la oscuridad del bosque. Regresé a la granja con el corazón acelerado y la sensación de que algo ancestral se había desatado en los campos. Las noches siguientes estuvieron marcadas por la presencia de la bruja. La gente del pueblo evitaba salir después del anochecer, mientras que misteriosamente los cultivos aparecían marchitos de la noche a la mañana. Intenté buscar respuestas, explorando viejos archivos y hablando con personas del lugar. Descubrí relatos sobre una bruja que buscaba venganza por un destino injusto, leyendas que narraban pactos oscuros y condenas eternas. Una noche, mientras terminaba de hacer mis tareas diarias en el campo, casi llegando al anochecer, me encontré nuevamente con la bruja. Esta vez su presencia era más intensa, como si la tierra misma temiera su llegada. Me miró con ojos que brillaban en la oscuridad. Supe que esta vez podía tramar algo en contra mío. Aunque no lo puedan creer, la bruja me habló, contándome su historia de traición y sufrimiento,
una historia que se entrelazaba con la tierra y los cultivos que ella misma había cuidado en el pasado. Su presencia, lejos de ser maligna, era una manifestación de un anhelo de justicia. Apenas pude se lo conté a todos en aquel pueblo y para aquel entonces envuelto en un dilema moral. Algunos la veían como una amenaza, mientras que otros la consideraban una víctima de injusticias pasadas. La tensión creció y las noches se volvieron testigos de una lucha entre el miedo y la compasión. El final de la historia quedó suspendido en el aire. La bruja desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí un pueblo dividido y campos que, aunque se recuperaban lentamente, conservaban la marca de su presencia. La leyenda de la bruja de San Isidro se convirtió en parte de la historia del lugar, una historia que, aunque llena de misterio, ofrecía una reflexión sobre la naturaleza humana y la necesidad de confrontar los errores del pasado. Esta fue mi breve historia y agradezco el espacio y a todos los espectadores que se quedaron hasta el final escuchándola.